Muy buenos días a todas y a todos. El Centro Nacional de Memoria Histórica les da la bienvenida a este evento de Pacto por la Memoria, una iniciativa de la Dirección de Archivo de los Derechos Humanos que tiene como objetivo que las instituciones y la sociedad civil sumen esfuerzos para que las nuevas generaciones cuenten con más fuentes de información que les permitan recorrer con firmeza el camino de la no repetición en el corto y el largo plazo. Saludamos a las personas que a esta hora se unen al evento a través de nuestra transmisión vía streaming y los invitamos a que se queden con nosotros para conocer las diferentes maneras en que pueden unirse a este pacto por la memoria. Agradecemos también la presencia de diferentes representantes de sectores públicos y privados que de diferentes maneras han manifestado su compromiso con la memoria histórica de Colombia, aun cuando esto ha significado ir en contravía, cuestionar pronunciamientos oficiales y hasta poner en riesgo la vida. Todas esas luchas por el esclarecimiento y por recordar a los que ya no están a través de diversas iniciativas de memoria han quedado perpetuadas en los archivos, en archivos de derechos humanos que no siempre han sido valorados, pero que ante el momento histórico que vive el país demandan salir a la luz e iluminar el camino de las nuevas generaciones. Para entender mejor de qué se trata este pacto por la memoria y de dónde viene, quiero invitar a Gonzalo Sánchez, director del Centro Nacional de Memoria Histórica, a que sea él quien nos lo cuente. Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Muchísimas gracias por aceptar esta convocatoria. Un saludo muy especial a todos los miembros de la mesa. El archivo ha sufrido un cambio simbólico desde el punto de vista de los derechos humanos. De ser un lugar lleno de papeles viejos, pasó a ser considerado como un lugar de memoria vivo y por lo tanto pasó a situarse en el centro de constantes disputas de carácter político y social. El cambio simbólico en la concepción que se tenía de los archivos a la noción de archivo de los derechos humanos es el resultado de tres transformaciones. Primero, el reconocimiento de las víctimas de la guerra como ciudadanos con derechos específicos. Segundo, la multiplicación de una institucionalidad no gubernamental que defiende los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Y tercero, la creación temporal de comisiones de verdad y grupos de investigación que narran la memoria histórica de lo que antes prefería ser olvidado. Algunos de los nombres que reciben son archivos del terror, archivos del dolor, archivos de la represión, archivos de los oprimidos o archivos de los opresores. Y sus creadores y custodios son las organizaciones de familiares de víctimas, las organizaciones locales y regionales de defensores de los derechos humanos, las comunidades religiosas, los grupos temporales de investigación y esclarecimiento de la memoria histórica, las comisiones de la verdad, las instituciones administrativas nacionales y regionales del Estado, los tribunales de justicia, los servicios de seguridad del Estado. Todos estos son archivos que activan la memoria y son escenarios de luchas políticas y sociales por su conservación o destrucción, su integridad o fragmentación, su carácter privado o público, las condiciones físicas en las que son preservados, el acceso a sus documentos y expedientes, la seguridad que los protege, la probidad de los custodios que los guardan o la profesionalización de los archiveros que se encargan de su cuidado. Pero son todavía más vitales las disputas en torno suyo durante los procesos de negociación-transición, como el que ahora estamos viviendo en Colombia, pues entonces son mucho más vulnerables, ya que los responsables de los crímenes cometidos durante el conflicto armado o los poderes que se oculten detrás de aquellos intentan y consiguen muchas veces destruirlos o esconderlos o impedir su conocimiento o su consulta transparentes. Es así como
por el papel fundamental que como soporte en la lucha contra la impunidad cumplen los archivos, se pueden convertir ellos mismos en víctimas de la guerra. De ello, son innumerables los casos documentados de archivos destruidos, desaparecidos, desplazados, dispersos o mutilados, así como han sido heroicos y muchas veces con resultados azarosos los esfuerzos de los emprendedores de memoria por hallarlos o conservarlos. Voy a enumerar ejemplos de ambas prácticas, la de destrucción y la recuperación de archivos, que conforman episodios cuya realidad supera cualquier ficción detectivesca. El archivo semidestruido de la Stasi en Alemania del Este, que fue encontrado tras la caída del muro de Berlín, se ha convertido en un rompecabezas descomunal con los 16.000 bultos de papeles rasgados que pacientes restauradores de documentación gráfica llevan 20 años reconstruyendo muy lentamente. El inmenso archivo histórico de la Policía Nacional de Guatemala, que desenmascara el papel represivo de la policía guatemalteca durante el conflicto armado, fue encontrado casualmente 10 años después de finalizado el conflicto, escondido en un edificio abandonado que también había sido lugar de tortura y cárcel clandestina, mientras los funcionarios de la Procuraduría de Derechos Humanos buscaban la presencia de explosivos en su interior. No han corrido mejor suerte algunos de los archivos creados por las comisiones de la verdad de la región. El archivo de la Comisión de Verdad de Panamá fue allanado por la Fiscalía General y se sustrajo parte de su evidencia. El archivo de la Comisión de la Verdad de Haití es un desaparecido más. El de la Comisión de Guatemala se encuentra en Nueva York, clausurado en un contenedor sellado con autorización para ser abierto al público en el 2050. Entre las gestas heroicas voy a mencionar el archivo de la Vicaría de la Solidaridad, que comenzó a conformarse desde el primer año de la dictadura en Chile y que durante más de 20 años reunió documentos que proporcionaron la mayor parte de los datos para la elaboración del informe de la Comisión Rating. Y el archivo del Tribunal Militar Supremo de Sao Paulo, cuyos procesos contra presos políticos durante la dictadura militar fueron fotocopiados por una cofradía de allegados a la arquidiócesis de manera subrepticia, aprovechando la posibilidad temporal que tuvieron los abogados para consultarlo y que sirvió de fuente para el informe colosal sobre la tortura y las violaciones a los derechos humanos conocido como Brasil Nunca Más. Estos ejemplos y prácticas demuestran que no solo es necesario aprender a conservar los archivos de derechos humanos ya clasificados con las condiciones técnicas que les permitan servir de manera eficiente a los múltiples propósitos enunciados al comienzo de estas notas, sino que es responsabilidad del Estado diseñar una política pública que los proteja y permita acceder a ellos, tanto como a los archivos de las instituciones del Estado en condiciones dignas y reparadoras para las víctimas y las organizaciones que defienden sus derechos. Los archivos de derechos humanos, así como los archivos de las distintas instituciones del Estado, son lugares de memoria, territorios de memoria, como los llama Ludmila da Silva, necesarios para poder realizar la misión de hacerles justicia a las víctimas, reconstruir y conservar la memoria histórica del país, cumplir con el deber de memoria del Estado y resguardar para el futuro la evidencia de la historia del conflicto armado, de modo que ésta no pueda ser negada ni tergiversada con el tiempo. El Pacto por la Memoria que hoy formalizamos es la materialización de muchos propósitos, de muchos aliados, de muchos esfuerzos. Primero, en primer lugar, el pacto es un fondo de información pública sobre el acumulado obtenido en el trabajo de comunidades, organizaciones e instituciones con el Centro Nacional de Memoria Histórica. Segundo, el pacto es un compromiso de protección a lo que ya se ha guardado, depositado, archivado y custodiado por el Centro Nacional de Memoria Histórica, el desarrollo del ejercicio de construcción participativa de una política pública de archivos de derechos humanos
que sirven de fundamento a la tarea inconclusa de esclarecer las violaciones de derechos humanos y las resistencias de las víctimas a estos agravios. Tercero, el pacto es un grito de alerta sobre los riesgos que en un conflicto que no termina y una transición que se insinúa larga y azarosa, significan para la documentación de los daños sufridos por los distintos sectores de la sociedad colombiana durante décadas y décadas. Cuarto, el Pacto por la Memoria es un alistamiento o reclutamiento de lo que pudiéramos llamar una brigada de salvamento, tendiente primero a blindar lo acumulado y a prevenir las amenazas potenciales y reales de lo aún no registrado y custodiado. Quinto, el pacto es finalmente una invitación con sentido de urgencia a sumar fuerzas para continuar el camino o los caminos no andados para llegar a los territorios, comunidades y víctimas aún no escuchadas y documentadas. Gracias por aceptar compartir este reto de no dejarse contagiar por el escepticismo y la indiferencia que reina en tan amplios sectores de la sociedad colombiana sobre el futuro de la paz. Muchas gracias y bienvenidos. Muchas gracias, profesor Gonzalo, por sus palabras. De la misma manera, Ana Margot Guerrero, directora del Archivo de los Derechos Humanos del Centro Nacional de Memoria Histórica, les envía un saludo fraternal y de agradecimiento desde la Ciudad de México, donde está representando al país en la conferencia anual del Consejo Internacional de Archivos, Ciudadanía e Interculturalismo, razón por la cual no pudo acompañarnos el día de hoy, pero les reitero, les envía un saludo y un agradecimiento por acompañarnos el día de hoy. Nosotros como Centro Nacional de Memoria Histórica somos conscientes de que distintos pactos por la memoria ya se han firmado tácitamente a lo largo y ancho del país, muchas veces y en diversos escenarios. Cada vez que una comunidad se propone hacer un ritual para conmemorar algún hecho doloroso, cada vez que una familia empieza a recolectar información para obtener respuestas frente al paradero de un ser querido, cada vez que un medio de comunicación se propone contar y explicar los hechos violentos acontecidos en una región. Sin embargo, ya que todos esos esfuerzos por construir memoria histórica han quedado registrados en los archivos, queremos invitarles a que se comprometan con nosotros a través de este pacto a inmortalizarlos para la posteridad, para que Colombia pueda responder esas preguntas que como sociedad en transición nos estamos haciendo. Quiero invitarlos ahora a que veamos un video donde algunos gestores de archivos de derechos humanos relatan para qué les han servido sus archivos y qué los llevó a compartirlos con el Archivo Virtual de los Derechos Humanos. Hace 10 años, cuando empezamos a acompañar a las comunidades en sus procesos de reconstrucción de memoria histórica, nos encontramos con manos generosas que, a pesar del miedo a un conflicto que no había terminado, nos abrieron sus casas, sus oficinas, sus bodegas, sus archivos. Recorre el archivo histórico de Minga, en este cuarto. No solo para nuestras investigaciones, sino para la sociedad en general. Generosamente, los abrieron al país. Que se sepa la verdad, que Colombia sepa lo que pasó acá, que se limpie la imagen de mi padre, nos dijeron algunos. Hoy, esos archivos ya están disponibles para ser consultados desde cualquier lugar del mundo en www.archivodelosddhh.gov.co. Una herramienta web que no para de crecer y a la que cada día ingresan 250 documentos de archivo. Muchas cosas han cambiado en nuestro país en estos últimos 10 años y aunque quedan enormes retos por delante, la implementación del proceso de paz con las FARC nos abre las puertas
para que algunos de los hechos más dolorosos de nuestra historia se esclarezcan. Hoy contamos con una sociedad preocupada por aportar y que, viendo el potencial de la memoria, quiere ayudar a que Colombia no repita su historia. Para lograrlo, los archivos de derechos humanos serán fundamentales y es esta la razón por la que queremos invitarle a unirse al Pacto por la Memoria. Muchos se han sumado ya, de diferentes maneras, donando una copia de su archivo, permitiendo a las víctimas el acceso a este y apoyando los procesos técnicos que permiten que la información sea accesible. ¿Y tú? ¿Cómo aportarás al Pacto por la Memoria? Se logró información de 32 desaparecidos. Que nosotros como víctimas, lo único que queremos es que esto no se olvide. Creo que no solo lo que está escrito, sino lo que hemos vivido, es hoy una obligación entregarlo al país para que pueda conocerse la verdad. No recordamos y todo estaba en el aire. Hoy, gracias a la memoria, yo creo que cualquiera no viene a enfrentarse con nosotros, cualquiera no. Del pensamiento diferente de muchos y de muchas. En estas casas también tenemos guardados casos emblemáticos en la historia nacional. Bueno, les repito que la dirección web donde pueden ingresar al archivo virtual de los derechos humanos es www.archivodelosddhh.gov.co. Al salir del salón van a encontrar una pantalla. En esta pantalla pueden interactuar, pueden ingresar al sitio web para que lo consulten y para que sepan mejor de qué se trata. También quiero contarles, antes de continuar, que estas fotografías que estamos viendo en pantalla registran los primeros pasos que la Dirección de Archivo de los Derechos Humanos dio para conformar el archivo virtual del Centro Nacional de Memoria Histórica. Y continuamos nuestra jornada con un breve conversatorio donde representantes de medios de comunicación, organizaciones sociales y de víctimas y académicos presentarán las diferentes maneras de unirse al Pacto por la Memoria. Voy a presentar entonces quienes hoy nos acompañan en la mesa principal. Sandra Arenas, directora de la Maestría en Archivística de la Universidad de Antioquia. María Consuelo Jauregui, de País Libre. Alexandra Vergara, de Fundación Abre. Carlos Alberto Maestre Maya, de la Junta Directiva del diario El Pilón. Juan Diego Restrepo, director de Verdad Abierta. Paola Hurtado, de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, CODES. Y Gloria Castrillón, directora del portal informativo Colombia 2020 del Espectador y la Unión Europea. Voy a dar la palabra ahora entonces a Viviana Pineda del Centro Nacional de Memoria Histórica. Buenos días a todos y a todas. Reitero el saludo de Ana Margot Guerrero, que no nos pudo acompañar, la directora del Archivo de los Derechos Humanos, que no nos pudo acompañar hoy porque está representando al país en el Consejo Internacional de Archivos, donde el tema principal iba a ser archivos de derechos humanos. Entonces, realmente ya quisiera estar acá moderando este conversatorio, pero me cedió el papel a mí para intentar reemplazarla. Agradezco mucho la presencia de todos los que están acá. Tenemos artistas, tenemos aliados de cooperación internacional, periodistas, nos acompaña la Jurisdicción Especial para la Paz, nos acompañan líderes de organizaciones sociales y de víctimas con los que hemos tenido algunos acercamientos. Otros todavía no nos conocen muy bien, apenas están empezando a conocer qué es esto de los archivos de derechos humanos. Y la idea de este conversatorio es eso, como conocer diferentes maneras en que ustedes podrían unirse al Pacto por la Memoria.
Las personas que nos acompañan son personas que han trabajado con nosotros o que están interesados en trabajar con nosotros. Y a ellos quiero preguntarles cómo desde su organización o desde su trabajo piensan que pueden participar del Pacto por la Memoria. Nosotros quisiéramos que todos estuvieran acá, no pudimos conseguir un salón más grande para que fuera una gran mesa redonda, pero la idea es que sea un diálogo abierto y que juntos construyamos ese Pacto por la Memoria. Pues como siguiendo un poco el orden de la mesa, yo empezaría por Alexandra Vergara y pues la idea es hablar, que reflexionemos un poco cómo ABRE podría vincularse al Pacto por la Memoria. Gracias, buenos días a todas y a todos. Pues desde la Corporación ABRE hemos iniciado ya desde algunos años un acercamiento con el Centro de Memoria Histórica. Los últimos meses hemos estado más cercanos porque la corporación se encuentra en un proceso de cierre institucional luego de 25 años de trabajo. Entonces empezamos a mirar qué vamos a hacer con nuestros archivos por algunos acercamientos anteriores que tuvimos. Logramos llegar con Miriam, nos acercamos un poco para ver qué hacíamos con nuestros archivos y Miriam nos empezó a explicar cómo este proceso que está llevando el Centro de Memoria Histórica para recoger archivos de instituciones y poder dar una custodia posterior en nuestro caso, al cierre de la corporación y pues el caso de otras organizaciones, pues cómo lograr custodiar y mantener esos archivos que sean más vigentes. Nosotros en la Corporación ABRE tratamos de hacer un registro más juicioso. Nuestro trabajo, para quienes no tienen tan claro, es acompañamiento psicosocial y en salud mental a víctimas de violencia política. Nosotros hemos trabajado durante 25 años en varias regiones del país. Iniciamos en muchísimas regiones donde el tema psicosocial y en salud mental era algo que no se trabajaba. La Corporación ABRE empezó a hacer esas atenciones a víctimas en las regiones y también adelantó un trabajo de formación y acompañamiento a organizaciones que acompañaban a víctimas. La Corporación ABRE entonces hacía esos dos trabajos fuertes. Fue pionera también un poco en la atención terapéutica a víctimas y a través de la experiencia entendió que las mismas organizaciones y los mismos acompañantes o inclusive las mismas poblaciones y comunidades que tenían esta problemática podían también hacer esos primeros ejercicios de atención psicosocial a las mismas víctimas de sus comunidades, de sus grupos familiares. Empezó a registrar todo este trabajo. Tenemos dos tipos de registros. Uno, el registro de atención terapéutica, individuales o familiares, que es, digamos, el básico de nuestros archivos y sobre lo cual reposa y queremos que repose de una manera efectiva y de una manera que salvaguarde también las posibilidades de acceso a esa información. Entonces, digamos que ese es el trabajo que estamos adelantando en este momento con el Centro de Memoria Histórica. Nuestro otro gran bloque de archivo tiene que ver con todos estos procesos de acompañamiento y formación con las organizaciones, comunidades y poblaciones con las que trabajamos. Nosotros hemos mantenido archivos físicos, pero gran parte de nuestro archivo es archivo virtual. Entonces, estamos en este trabajo con el Centro de Memoria, cómo vamos a poder mantener este archivo, custodiarlo. Ya hemos tenido un proceso de algunas reuniones con el Centro de Memoria Histórica. Esperamos empezar este trabajo el año entrante, los primeros meses del año entrante. Como les digo, nosotros estamos en un proceso de cierre. Entonces, esa ha sido como nuestra experiencia con el Centro de Memoria Histórica.
Nosotros llevamos esta iniciativa, cuando tuvimos unos primeros acercamientos con el Centro de Memoria Histórica también, pues teníamos que llevar esta decisión a la junta directiva de la corporación. Los socios en pleno estuvieron de acuerdo que esta era la mejor manera en que la corporación podía mantener, salvaguardar y también poder evidenciar todas las experiencias, el trabajo y toda la apuesta que la corporación hizo durante estos 25 años, de manera que tenga acceso a otras personas y a la garantía como de saberse la verdad, las condiciones en las que se presentaron algunas situaciones. Entonces, pues desde los socios, desde la dirección y desde todo el equipo de la Corporación ABRE, nos unimos a este Pacto por la Memoria mediante la entrega de nuestros archivos físicos y o virtuales, y también la Corporación ABRE durante estos años fue construyendo un centro de documentación que hoy cuenta con más de 1000 ejemplares, los cuales también serán entregados en donación al Centro de Memoria Histórica. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Alexandra, por formalizar esa donación. A las personas que no saben, además del archivo, tenemos un centro de documentación que puede ser consultado también a través de la misma página www.archivodelosddh.gov.co. Ahora le haría la misma pregunta a María Consuelo. ¿Cómo País Libre puede vincularse al Pacto por la Memoria o cómo ya se vinculó al Pacto por la Memoria? Buenos días a todos y todas. Pues como ustedes saben seguramente, y si no, pues les cuento, la Fundación País Libre, después de 25 años también de trabajo por las víctimas de secuestro, desaparición forzada, extorsión y víctimas del conflicto armado, cerró sus puertas y se liquidó. La liquidación empezó en noviembre del año pasado y ya para junio de este año hicimos todo el proceso de liquidación, o sea, la fundación ya no existe como jurídicamente, o sea, ya no tiene representación, y en este trabajo que desarrollamos en este cierre de la fundación, una de las mayores preocupaciones del consejo directivo y de la dirección que ejercía en ese momento yo, era qué iba a pasar con los archivos que tenía la fundación y que juiciosamente durante 25 años recopiló alrededor de los temas con los que trabajaba, lo que tiene que ver con el secuestro especialmente, donde inicia pues su trabajo fundamental en Colombia de apoyo y acompañamiento a las familias y a las víctimas de secuestro y de asesoría y orientación integral, pensando en encontrar que las víctimas tuvieran un espacio donde fueran escuchadas y atendidas oportunamente. De ese proceso se construye paralelamente un archivo periodístico, recogiendo todas las noticias que salían en medios alrededor del secuestro y de la extorsión, especialmente. Ese archivo recorre más o menos 20 años de la historia de Colombia alrededor de secuestro y extorsión, de registro periodístico, no solo de los periódicos nacionales, sino periódicos regionales. Como ustedes saben, las cifras del secuestro por mucho tiempo fueron con poco registro y no había claridad sobre el proceso que se daba alrededor del secuestro en Colombia y el impacto de víctimas por parte de los diferentes grupos armados alrededor del tema del secuestro. Parte de la tarea de la fundación fue recoger esta información estadística, pero también recopilar a nivel periodístico qué cifras se daban porque no había registros estadísticos oficiales. Entonces empezamos a trabajar y a recoger información y empezar a hacer un registro a partir de lo que salía en los medios locales.
Eso nos permitió construir un archivo que entregamos al Centro de Memoria Histórica y está a disposición del centro de todas las personas. Es un archivo público donde están todos los registros periodísticos de 20 años en lo que tiene que ver con secuestro y extorsión. Pero además de ese trabajo juicioso, al igual que Abre, la Fundación construyó todo, contaba con un archivo de todos los casos atendidos por parte de la Fundación, más de 3.000 casos de secuestro, extorsión, desaparición forzada, que fue uno de los temas que empezamos a trabajar después, muy ligado al secuestro por muchas de las personas secuestradas terminaron desaparecidas y aún en este momento no saben, muchas familias buscan, al igual que la desaparición forzada, qué pasó con sus familiares y tienen una preocupación muy grande alrededor de eso. Teniendo en cuenta esto, también hubo un debate muy grande en el Consejo Directivo de qué hacer con esos archivos, porque eran archivos muy delicados, eran archivos que no podíamos dejar en manos de cualquier persona y pues se plantearon varias opciones en el análisis. Algunos decían, bueno, prendamos una hoguera y destruyamos los archivos, otros no, pues yo me los llevo para mi casa y los guardo en mi casa, digamos, esas eran las opciones que se planteaban en un momento. Son archivos que tienen que tener una reserva total porque no pueden, el manejo tiene que ser de mucho cuidado porque hay registros sobre la vida y sobre muchas cosas de las personas y tenemos nosotros el compromiso alrededor de eso. Finalmente, por fortuna, nosotros habíamos hecho en un momento un acercamiento con el Centro Nacional de Memoria Histórica y nos reunimos nuevamente con Margot y con Gonzalo, y yo precisamente les planteé la inquietud alrededor de ese archivo y el Centro de Memoria planteó que ellos lo recibían con la total reserva del manejo de ese archivo y logramos construir con ellos un acuerdo total de confidencialidad y de no, pues es un archivo para protegerlo para el futuro y para que las víctimas y seguramente otras personas puedan documentar en algún momento casos, como les digo, de muchos secuestrados, desaparecidos, pero de otras víctimas del conflicto. Nosotros terminamos atendiendo homicidios, teníamos pues unos énfasis y había cosas que no atendíamos porque no éramos expertos, pero en ese archivo de todas maneras documenta más o menos entre 2.000 y 3.000 casos de víctimas que son muy importantes y que es fundamental que las podamos conservar, digamos, para la no repetición, pero también para garantizarle a las víctimas su derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación. Yo creo que va más allá, no solo es la memoria, que para mí es fundamental, sino también la posibilidad de que las víctimas tengan cómo acceder a ese archivo. Nuestra preocupación, y sigue siendo, creo que también la preocupación del centro, es cómo proteger estos archivos más allá de una administración, ¿no? Y la pregunta es, ¿qué va a pasar con el nuevo gobierno que pronto tendremos? Y qué garantías tienen las víctimas y qué garantías hay para una memoria. Pensando pues en lo que ya señalaba Gonzalo, que ha pasado en otras partes del mundo y en los riesgos que corren estos archivos porque de alguna manera registran cosas que a algunos no les interesa que se sepa. Entonces, pues yo creo que la invitación es de nosotros mismos a que sigamos vigilantes, mirando que esos archivos no vayan a desaparecer, no vayan a ser destruidos o no vayan a convertirse, a ser manipulados, que es la otra preocupación, o a servir para revictimizar o para manipular
a las víctimas. Esa es otra de las preocupaciones. Yo creo que sí es importante que la cooperación internacional entre a tener un papel fundamental acá y que podamos generar, sobre todo con aquellos archivos donde se registra procesos de victimización, que se puedan crear repositorios a nivel internacional y que la cooperación internacional nos ayude en ese tema que es fundamental. Pues yo puedo contarles muchas más cosas sobre los archivos, de todas maneras, al igual que Abre, me sorprendía lo que hablaba Alexandra, porque es muy parecido a la historia de la fundación. Nosotros ya entregamos todos los archivos, entregamos también todo lo que teníamos en el centro de documentación, pasó al centro de documentación también del Centro Nacional de Memoria Histórica. También teníamos un archivo audiovisual que fue entregado sobre procesos y movilizaciones fuertes. Como ustedes saben, la Fundación impulsó muchas de las marchas, de las primeras marchas que hubo en este país alrededor de protestar frente al secuestro, y todo ese registro audiovisual también se le entregó al Centro de Memoria porque también es parte de la historia de este país, y esas movilizaciones llevaron a que hubiera una sensibilidad y que la comunidad en general y la población empezara a visibilizar lo que estaban sufriendo muchos colombianos. Yo creo que eso también hace parte fundamental de la historia y de lo que no podemos olvidar, y que las nuevas generaciones sepan que existió. No, ya podría, como les digo, puedo comenzar mucho más, pero allá en el Centro de Memoria están los archivos y están con algunas condiciones a disposición de todas las personas interesadas. Muchísimas gracias, María Consuelo. Como pueden ver, tenemos muchos pioneros en esta mesa. Por este lado nos acompaña CODES, por ejemplo, que fueron pioneras en el tema de desplazamiento forzado. País Libre, pioneros en el tema de secuestro, y Abre en el tema de atención psicosocial. Y es que en tantos años de guerra hay una gran riqueza documental. Entonces, cuando se habla de archivos de derechos humanos, a veces se piensa solo en los archivos militares o en los archivos de los grupos armados, pero el abanico es muy amplio, de ahí que se cree el Pacto por la Memoria. María Consuelo mencionaba ahora los medios de comunicación. Realmente en su diario quehacer han ido documentando graves violaciones a los derechos humanos, y realmente no están obligados a compartir esa información, o sea, no hay ninguna ley que los obligue a hacer pública esa información. Entonces, pues yo voy a cambiar un poquito el orden para dar la palabra por este lado, y le cedo la palabra a Carlos, de Carlos Alberto Maestre, quien viene del Pilón y nos va a contar ellos cómo creen que se pueden vincular al Pacto por la Memoria. Bueno, buenos días a todos, a todas. Saludo especial al profesor Gonzalo Sánchez. El diario El Pilón se ha vinculado desde hace mucho tiempo a este tema de contribuir con el Centro Nacional de Memoria Histórica a este pacto por la memoria, con el fin de que se tenga no solamente información de qué sucedió, sino una aproximación a unas verdades sobre lo que sucedió. Voy a tratar de ser muy breve frente a los temas que tengo acá, que son muchos. Y en primer lugar, yo creo que felicitar al Centro de Memoria Histórica por este trabajo tan importante que están haciendo, que tiene una trascendencia fundamental, que no es fácil. Si uno tiene el reto diario en un periódico de tratar de construir unas verdades o unas supuestas verdades sobre lo que está aconteciendo en un país, para luego llevar eso a una memoria histórica, es un doble reto. Cuando estuve al frente de la dirección del periódico El Pilón, hoy hago parte de su junta directiva y de su consejo editorial, se acercaron funcionarios del Centro de Memoria Histórica para todo eso.
y ya sabíamos que el periódico era un documento, un instrumento esencial para eso, para la misma rama judicial, para las víctimas, para familiares de afectados, en fin. Y les quiero contar primero qué es el diario El Pilón. El diario El Pilón es un periódico de Valledupar que tiene 24 años, trabaja en la zona del departamento del Cesar. Y cuando la gente escucha hablar de Valledupar y del Cesar, tiene el imaginario, tiene la percepción de que eso es un paraíso allá, de que eso es una gente que vive rico, chévere, en medio de parranda, festival y música. Y ese es el imaginario que tenemos. Sin embargo, hay un verso que creo que es del romancero español que dice: este es el amor que me divierte, y cuando estoy en la parranda no me acuerdo de la muerte. Nuestra realidad es mucho más compleja de cómo se mira desde Bogotá. Y el periódico El Pilón, en estos 24 años, y antes otros periódicos que existieron, entre ellos el diario Vallenato, fueron testigos de cómo un departamento fundado en 1967, durante el gobierno de Carlos Lleras Restrepo, era ministro de gobierno Misael Pastrana, y el primer gobernador fue Alfonso López Miquelsen. Por estos días, doctor Gonzalo, ha habido muchos eventos para conmemorar los 50 años del departamento. Y uno, mirando la documentación, recuerda al presidente López, y el presidente López, que fue nuestro primer gobernador, acuñó la frase de que el Cesar debería ser el departamento piloto de Colombia. Perfecto. Yo le pregunté a Felipe López un día, bueno, ¿tu papá qué quería decir con eso de departamento piloto y tal? Después Felipe no, entre otras cosas no escucha bien, no me comprendió, me regaló unos libros y siguió en su cuento. Cuando el presidente López decía eso, era que en el departamento del Cesar se aplicaran de manera experimental políticas públicas. Eso era lo que quería decir el presidente López, de que el Cesar debería ser el departamento piloto de Colombia. En ese momento el departamento podía tener alrededor de 100 y pico mil, 200.000 habitantes, hoy tiene más de 1 millón de habitantes. Pues, ¿qué pasó con ese departamento piloto de Colombia? Pues sí, fuimos piloto de todos los fenómenos de violencia que se dieron en el país. A una sociedad de por sí estructuralmente emproblemada, con mucha injusticia social, con mucha inequidad, con una realidad muy dura que no está reflejada en la mayoría de los cantos vallenatos, solamente en algunos se reflejaba esa realidad dura de inequidad. Comenzó a llegar la bonanza algodonera, y junto con la bonanza algodonera una migración de personas del resto del país, algunos trabajadores a recoger algodón, empresarios a invertir, gente del interior que le aportó muchísimo al departamento del Cesar, que solamente es vallenato en la parte norte del departamento, en el centro no es muy vallenato, y al sur, con todo respeto, nosotros decimos, son los paisanos, pero son los cachacos. Todo lo que pasa del centro del Cesar para allá, para uno es cachaco, ese es cachaco. Con todo el respeto, quiero mucho, he vivido en Bogotá casi 30 años y ahorita Viviana me decía, ¿usted por qué vive acá? Pues me encanta. Esa realidad era mucho más compleja de lo que se reflejaba en esos cantos y en esas historias de música vallenata. Y comenzó a llegar a Valledupar, primero los años dorados durante la presidencia. Después de que López fue gobernador, llegó la presidencia, le ayudó mucho al departamento, comenzó a construirle cosas, les dio cargos públicos a personas de allá, al Ministerio de Agricultura, a la Caja Agraria, otro llegó a la Contraloría y comenzó a impulsarse ese departamento. De manera legal. De manera ilegal comenzó un fenómeno que era siembre marihuana, exporte marihuana, siembre marihuana, exporte marihuana. Vivíamos sembrar marihuana, contrabandear a Venezuela, también se acabó el contrabando. Luego ese Macondo no era tan feliz como a veces lo ven desde Bogotá. Y comenzó a llegar a surgir una violencia que tuvo un punto de inflexión por allá en el año 87, recordaba Imelda Daza. Imelda Daza, que hoy es representante política de las FARC,
en ese momento trabajaba en una corporación financiera en la misma cuadra donde yo vivía. Imelda era catedrática de Economía de la Universidad Popular del Cesar. Entonces, mucha población cívica, campesina, obrero, estudiantil del departamento del Cesar se comenzó a meter en a darse cuenta de esa realidad que vivíamos. Y llegó a Valledupar a mediados del 87 un paro cívico y campesino popular que se tomó la Plaza Alfonso López. Durante 4 o 5 días la plaza se llenó de campesinos que protestaban por tierra, por sus condiciones salariales algunos, en fin, un montón de cosas. A muchos líderes sociales que no tenían que ver con la protesta, sino que fueron por temas de ideas cercanos a esas injusticias de los campesinos, posteriormente lo fueron asesinando. Yo recuerdo, y me disculpan si se me olvida alguno, porque la memoria es frágil, precisamente por eso la estamos reconstruyendo. Asesinaron a José Francisco Ramírez, asesinaron a Jairo Urbina Lacutir, al médico José David López Terán, a René Costa Gutiérrez, entre muchos otros. Personas como Imelda Daza cogió el camino del exilio. Y un señor, Juvenal Ovidio Palmera Pineda, entonces gerente de una entidad financiera, venía de una convención bancaria en Cartagena, esto me lo contó él a mí, está grabado, y en lugar de llegar a Valledupar, cogió un camino para Pueblo Bello y se subió a la sierra a hablar con un señor de la FARC que se llamaba Adán Izquierdo. Disculpa si me entiendo. Y le comentó a Adán, ¿qué hago? Me están amenazando, después de venía toda esa retaliación contra la gente de la Unión Patriótica. Todo eso se vivió en Valledupar. Violencia guerrillera y ya venía la otra reacción. Violencia paramilitar. Le dijo a Adán, tienes 2 opciones. 3 opciones tienes. Te vienes para acá, te subes para el monte. Te vas para el exterior o te quedas en Valledupar y te van a matar en Valledupar. Ricardo cogió el monte, hoy conocido como Simón Trinidad, y se dice en Valledupar, Ricardo se llevó la información bancaria de la ciudad y comenzaron a secuestrar. Todo esto que les voy a contar, que no lo quiero alargar para no abusar de su tiempo y de lo que me ha dado los organizadores del evento, está bien contado, con algunas metáforas en un libro de Alonso Sánchez Baute que se llama Líbranos del bien. Están los perfiles de 2 personajes, de Ricardo Palmera Pineda y de Rodrigo Tobar Pupo, alias Jorge 40. Los 2 hoy extraditados en los Estados Unidos. Todas esas historias, algunas alegres que vivíamos en el Cesar y otras muy tristes como la que les estoy contando, están allí en los archivos del periódico El Pilón, que tiene 24 años, archivos físicos y archivos digitales, que son parte de la verdad, doctor Gonzalo, quizás no lo son todas, porque a veces uno se pregunta, ¿y qué pasó con tal cosa? No sabemos. Eran secuestros, eran masacres, eran asesinatos selectivos, eran desplazamientos, eran apropiación de tierras. Y esto lo puedo decir, quede grabado, eso no importa. El señor Rodrigo Tobar Pupo, cuando se metió a este tema, no tenía ni con qué pagar la pensión de sus hijos en el colegio bilingüe en Valledupar. No metieron a recoger las cuotas para el tema del paramilitarismo. De acá de Bogotá llegaron allá dirigentes de gremios agropecuarios a decirle a los de Valledupar, ¡ey! Me perdonan la expresión las mujeres, ustedes sí son pendejos. Tienen que armarse. Nadie se quería armar. Tienen que armarse, para defenderse de todo esto. Pasó el señor Mancuso, todo esto desembocó en algo que ustedes conocen mejor que yo, que es la famosa parapolítica, donde fueron presos personas con las que uno se había creado, el señor Álvaro Araújo Castro, el señor Mauricio Pimiento, los señores Castro Pacheco, ahí no quedó líder político en el Cesar, no quedó ninguno. De esa magnitud fue la gravedad de lo que sucedió. Luego el Cesar, y eso es lo que tiene de testimonio
el periódico El Pilón no era el remanso de paz que se pensaba y fue departamento piloto para todas las violencias que vivió el país. De verdad, yo felicito al Centro Nacional de Memoria Histórica, a todos sus directivos, al profesor Gonzalo Sánchez, que uno lo ha leído tanto con los temas de historia que ya no se están enseñando en el país, profesor Sánchez, porque eliminaron la cátedra de historia. Luego esto le da más relevancia a este pacto por la memoria que se está firmando y formalizando hoy. Pacto por la memoria que yo creo que debe conducir no solamente a un tema de archivo, de custodia, sino a que lo que sucedió en todo el país, y en nuestro caso en particular en el departamento del Cesar, no se vuelva a repetir. Pacto por la memoria que debe ser, en mi opinión, y es la opinión que hemos conversado tanto en Junta y en Consejo Editorial del periódico, un antídoto contra la peste del olvido. Muchas gracias a todos, buen día, y de nuevo en nombre del periódico felicitamos al Centro Nacional de Memoria Histórica y seguiremos con mucho gusto colaborando en la construcción de este instrumento que tanto necesita el país. Muy amable. Muchas gracias, Carlos. El caso del Pilón es muy interesante porque no sé si todos los presentes saben que a veces a las víctimas, para inscribirse como víctimas, les piden que lleven una prueba. Entonces, muchas veces la prueba que llevan es una noticia de prensa. Entonces, que el periódico haya decidido donar una copia digital de su archivo para ponerlo al completo servicio de las víctimas es realmente un gran aporte. Pero también es un trabajo enorme, porque son 24 años de información. Entonces tuvimos que hacer un trabajo de digitalización en el que nos apoyó Agdivoca y USAID, a quien queremos agradecerles porque este trabajo requiere muchos aliados. Y también tiene una parte de trabajo técnico muy grande, porque esa información hay que describirla para ponerla al servicio. Y creemos que ahí la academia puede tener un rol muy importante. Y para hablar un poco, creo que la pregunta se la mando muy personalizada a Sandra Arenas, de cómo desde su trabajo o desde la academia, cómo se podría aportar al Pacto por la Memoria. Buenos días. Primero agradecer la invitación, es un honor para nosotros estar aquí en representación de la Universidad de Antioquia y en particular de la Escuela Interamericana de Bibliotecología. Nosotros tenemos hace 11 años un pregrado en archivística, pregrado que ha venido creciendo y que desde sus inicios está muy vinculado al centro y a la dirección de archivos. Son varios los aspectos en los que podríamos hacer parte de este pacto. Lo primero sería en lo que estás hablando de esa posibilidad de que nuestros estudiantes aporten con su conocimiento a la descripción de todo ese material que hemos hablado ya con la dirección de archivos, la posibilidad de esa descripción colaborativa que puede hacer parte de la práctica de nuestros estudiantes de pregrado, que será muy importante especialmente para ellos, para comprender el compromiso social que los archivistas tienen, el importante papel que ellos van a desempeñar en el futuro, en el país, y creo que también será muy importante para sensibilizarlos en relación con nuestro pasado y con la importancia de preservar ese pasado, porque son jóvenes y por lo menos para muchos de los que viven en Medellín el conflicto es algo lejano para ellos y es necesario que ellos comprendan la dimensión de su responsabilidad social. Pero también tenemos en este momento una maestría en Ciencia de la Información con énfasis en memoria, en la cual tenemos 15 estudiantes que están trabajando, 5 de ellos los temas de archivos. Esos estudiantes están trabajando con archivos de organizaciones sociales, están trabajando con archivos oficiales de la Defensoría, de la Personería, están proponiendo usos pedagógicos de esos archivos, entonces el trabajo de esos estudiantes también es muy importante. Y de igual forma tenemos un convenio con el centro que tiene que ver con la participación del centro en esos cursos, en la
formación de estos estudiantes, que es un convenio que para nosotros fue vital para lograr crear esta cohorte con énfasis en memoria, que además nos permitió, gracias a ese convenio, facilitarle a los estudiantes una beca de maestría. Eso significa que nuestros estudiantes no necesitan pagar los altos costos que lamentablemente la educación pública tiene para posgrado. Pero también tenemos, creo yo, una posibilidad de apoyar al centro, de apoyar a este pacto en lo que tiene que ver con investigación. Tenemos ya una trayectoria de participación en investigaciones que tienen que ver con archivos de derechos humanos. La profesora Marta está acá, yo creo que más adelante nos podría ampliar sobre este tema. Ahora estamos trabajando mucho en investigación en extensión con archivos fotográficos. Acompañamos especialmente a dos organizaciones en Antioquia, que son del municipio de Granada, y en Medellín las Madres de la Candelaria. Pero también tenemos interés en continuar trabajando este tema de los archivos dentro de la línea de memoria y sociedad. Y por último, yo diría que este pacto puede formalizarse y puede materializarse en un espacio de discusión que hemos propuesto para el próximo año, que es la cátedra que realizamos con la Biblioteca Pública Piloto, que se llama Información, Conocimiento y Sociedad. Es una cátedra donde la responsable es la Escuela de Bibliotecología y el espacio es la Biblioteca Pública, y propusimos para el próximo año pensar el papel de los archivos, los museos y las bibliotecas en este proceso de posconflicto, de implementación de los acuerdos. Queremos que es una cátedra con un público abierto, no solo estudiantes, sino que es un público muy amplio, y queremos que esa cátedra sea el escenario donde se pueda discutir en la ciudad cuál es la importancia de la implementación de los acuerdos, cuál es la importancia de la JEP, cuál es la importancia de la documentación en esos procesos y cómo cada uno de esos organismos puede, y de esas organizaciones y de esas instituciones puede y debe ayudar a este proceso. También queremos, junto con la Dirección de Archivos, crear un directorio de actores académicos que trabajan estos temas para que nos conozcamos, sepamos lo que cada uno está haciendo y podamos encontrar formas de unirnos y de seguir haciendo otras cosas. Yo diría que por ahora es eso. Muchas gracias. Muchas gracias, Sandra. Para nosotros es muy importante que la academia se vincule con la especificidad de estos archivos, porque trabajamos con archivos que muchos son de víctimas, y ellos son los que dicen cómo, algunos de ellos nos acompañan acá, y ellos son los que nos dicen cómo debe ser organizada esa información. Nuestros archivos no son como cualquier otros archivos, son archivos con historias, son archivos con vidas, son archivos que tienen muchas cosas especiales que requieren a que la academia le dé un tratamiento diferente, y de ahí que hagamos la invitación a los académicos que hoy nos acompañan a tomar esas particularidades en cuenta en su trabajo. No sé si un poco de esas particularidades nos puede hablar Paola Hurtado, perdón, de CODES, que tiene una gran experiencia en el trabajo con víctimas. Yo no sé si gran, aquí hay mucha gente muy importante que lleva muchos años trabajando en eso. No, yo quiero decir dos cosas antes de iniciar. La primera es que quiero agradecer, por supuesto, la invitación y esta iniciativa al centro, pero también quiero agradecerles a todos ustedes que están hoy aquí, porque eso da cuenta que nos interesa qué pasa con la información sobre derechos humanos. Y creo que un espacio como este hace 20 años habría sido impensable. Ese es como el primer ejercicio de agradecimiento. Creo que es muy importante ese interés para nosotros desde CODES, interesarnos y generar ese interés en la información que tenemos,
Ha sido un proceso muy, muy difícil, pero ahí vamos. Y lo segundo que quisiera hacer es hacer un reconocimiento muy especial a Margot, por supuesto, pero también a Miriam. Porque no es un ejercicio fácil para una entidad de gobierno acercarse a las organizaciones sociales con la historia de nuestro país y ganarse la confianza suficiente de organizaciones que han sido víctimas del Estado, sobre todo con procesos de información, para que entreguemos nuestra información, para que conozcan nuestra información y también para que conozcan nuestro desorden. Yo debo decir de manera muy honesta, a diferencia de País Libre y de Abre, los procesos en CODES no han sido tan organizados, pero hemos mejorado. La fuerza del destino nos ha obligado a mejorar. Eso quería hacer, ¿no? No es fácil, ese ejercicio de paciencia. Han pasado tal vez 2 años desde que empezamos y tampoco es fácil dentro de los equipos de las organizaciones que la gente entienda que vamos a entregar información a una entidad de gobierno, que eso es necesario, que es útil, que necesitamos que miren cómo tenemos nuestra información. Esa infinita paciencia requiere un reconocimiento. No podría empezar sin hacerlo. Y lo tercero que quiero decir en mi introducción es el director de CODES, Marco Romero, les envía un gigante saludo, lamenta no poder estar aquí, estamos acompañando el Foro de Migraciones Haitianas, el segundo, y ahí tenemos otros desafíos de información, pero quiere compartirles un poco su preocupación frente a algo que ya se planteaba en esta mesa, y es la protección de la información en este momento. Si estamos hablando de memoria y si estamos hablando de aprender de lo que ha pasado en nuestro país, entonces debemos saber que cuando inició ese gran primer momento de justicia transicional reciente, que fue Justicia y Paz, con sus buenos y sus malos, fue el momento en el que más información se perdió de las organizaciones sociales en este país. No es por generar pánico, pero eso dijo que dijera, entonces lo planteo acá. Yo quiero plantear el proceso de CODES en 2 sentidos, con un profundo respeto, porque creo que aquí hay gente que conoce CODES más que yo. Yo llevo trabajando en CODES 8 años, 9 años, y hay 2 momentos que son fundamentales para la historia de CODES después de su creación. CODES es creado en 1992, también tenemos 25 años. Y a partir de ese momento ha pasado muchas cosas, pero la información que CODES ha construido históricamente no ha sido una información pensada para la memoria y no ha sido una información pensada para el archivo, ¿sí? Ese es un primer acto de reconocimiento que hay que hacer. La información de CODES se construyó para visibilizar una situación específica en un momento determinado, para generar el show mediático y llamar la atención sobre la crisis humanitaria de la población desplazada. Ese era el objetivo de la información de CODES. Ahora, pensarse una información que fue creada con un objetivo diferente para la memoria y para la verdad ha sido todo un desafío. CODES descubrió el valor de su información precisamente entre 2006 y 2008. En 3 ocasiones entraron a nuestra oficina y en esas 3 ocasiones se robaron todos los discos duros de los computadores. Más allá de la pérdida de la información, ustedes se imaginan la crisis organizativa que eso generó. Buena parte de la información digitalizada en ese momento se perdió. Estamos hablando 15 años de trabajo. Por fortuna hemos sido bien análogos y habían muchas cosas en papel. Pero el ejercicio de entender que nuestra información valía la pena robársela, ¿sí?,
nos permitió entender que esa información tenía un valor histórico más allá de la visibilización del momento. Es decir, en 2006 ya no estábamos discutiendo el boletín del 96 o del 97, pero de repente para alguien resultó muy útil. O más bien, era poco útil que se tuviese esa información. En ese momento descubre la utilidad de la información, pero nosotros, y ahí sí me puedo incluir ya, pero nosotras, que la mayoría somos mujeres, no encontramos realmente la utilidad de esa información histórica sino hasta el año 2011. Y ustedes se preguntarán por qué hasta el año 2011. La respuesta puede parecer obvia, pero entre diciembre de 2011 y marzo de 2012, a nuestra oficina llegaron 160 solicitudes de jueces y magistrados de restitución de tierras y derechos territoriales, preguntándonos, ustedes que llevan monitoreando la situación de desplazamiento forzado desde el 92, nos hace el favor y nos dice qué pasó en la vereda El Placer del Valle del Guamué desde 1992 hasta hoy a las 3 de la tarde, por favor. Gracias. Tiene 3 días para responder. Eso nos planteó una discusión distinta y era la necesidad de separar, sí se puede decir separar, pero sí de abordar de manera diferente el despojo del desplazamiento forzado. La información que teníamos sobre desplazamiento forzado no necesariamente era la misma información que teníamos de despojo. Y la información de despojo no era tan relevante para visibilizar la crisis humanitaria. Luego los procesos de organización de información habían sido muchísimo más precarios que en el caso del desplazamiento forzado, en donde estaban más o menos organizados, había unas bases de datos en Excel, había unas fuentes, digamos, había un proceso organizado. Y ahí entendimos que nuestra información nos implicaba una profunda responsabilidad con los titulares del derecho. Y en esto me quiero detener porque esta es la razón por la que CODES decide comprometerse con este pacto por la memoria, entendiendo por supuesto los riesgos del cambio del gobierno, del Ministerio de Defensa en la Junta, ¿sí? Y lo entendemos, por supuesto que lo entendemos, pero nuestra responsabilidad con los titulares del derecho frente al manejo de la información que hacemos sobre sus vidas, sobre sus derechos, ¿cierto? Y sobre el daño que se generó a sus comunidades, nos obliga a ser mucho más cuidadosos y responsables en la salvaguarda y manejo de la información. Y no solamente de las víctimas de desplazamiento forzado, despojo, violencia sexual. A nosotros nos pasa lo mismo que a País Libre. Nosotros somos una organización especializada en desplazamiento forzado, pero tenemos información de violencia sexual, de homicidios, de desapariciones, de mil cosas. Pero además con las organizaciones que históricamente hemos trabajado. Y especialmente a las organizaciones indígenas y afrodescendientes y las organizaciones campesinas y las organizaciones locales, así no sean campesinas. CODES no sería lo que es hoy, CODES no habría durado 25 años, CODES no tendría la información que tiene si no fuese por estas organizaciones y por el trabajo que se ha hecho en regiones. Nosotros tenemos hoy 5 oficinas regionales, pero eso es reciente, digamos, eso es 4 años para acá. Todo nuestro trabajo local ha sido en compañía de otras organizaciones. Y nos preocupa que si nosotros éramos los organizados del paseo, con todo lo que les he dicho, pues ¿qué significa para el resto? Ya voy a cerrar con 2 cosas, y es, para nosotros el Pacto por la Memoria es abrazar nuestra responsabilidad
con la información ajena, porque es información ajena, ¿sí? Esa información es de los titulares del derecho. Y hemos puesto a disposición, no ha sido un proceso fácil, por lo que les dije al principio, pero hemos puesto a disposición una gran cantidad de prensa, ya no sé cuántas cajas eran, 300, ok, 300 cajas de prensa sobre desplazamiento forzado, bueno, sobre muchas cosas, entre otras desplazamiento forzado, y estamos trabajando por poner a disposición las otras colecciones documentales. No es un ejercicio fácil, otra vez, pero estamos en esa tarea. En ese ejercicio, en un ejercicio de responsabilidad, pero además porque esto ha sido un proceso de doble vida. Mientras hemos entregado información al Centro de Memoria, también hemos aprendido a cómo salvaguardar la información que no entregamos. Y eso creo que también es un valor agregado de este pacto por la memoria. Hay muchas formas de proteger y difundir la información, pero tenemos que ser conscientes de que hay que hacer alguna. Y quiero cerrar reiterando algo que se ha planteado aquí, es la necesidad de proteger la información en repositorios internacionales. No porque no confiemos en quienes están hoy en el Centro de Memoria. De hecho, esto es un profundo ejercicio de confianza. Pero sí entendemos que estamos en un momento muy complicado en el que el país y las mayorías que deciden están más concentradas en castigar a unos responsables, y a unos, no a todos, que en garantizar los derechos de las víctimas. Desconocer esa realidad y desconocer lo que ha pasado en el Congreso estos meses sería torpe y sería ingenuo de parte de la sociedad civil colombiana. Y por eso creemos que en este momento una necesidad urgente es la protección de la información. No sabemos qué pasará en las elecciones, otra vez, no es por generar pánico, pero debemos prepararnos. Ese pacto por la memoria debe incorporarse realistas en términos de nuestro contexto para poder proteger la información de la mejor manera. Ya, gracias, lo siento. Muchas gracias, Paola. Un poco adelantándome un poquito a la respuesta que puede dar la dirección de archivo, ya se están adelantando gestiones a través de cooperación internacional para tener ese repositorio internacional. Gracias a USAID y en ese momento con la OIM tenemos la plataforma del archivo virtual que la hemos hecho lo suficientemente segura para que esta información tenga un buen recaudo, pero también estamos en gestiones con Swiss Peace para tener un repositorio internacional. Entonces este es un tema que también nos lo hemos planteado en el Centro de Memoria. La experiencia también nos ha mostrado que visibilizar los archivos es una manera de protegerlos. Por eso existe el Registro Especial de Archivos de Derechos Humanos, tenemos 7 equipos regionales buscando archivos de derechos humanos y no necesariamente trayéndonos, pero sí registrándolos y mirando qué información tienen y cómo están, si están en peligro, en qué condiciones están, quién puede acceder a él. Ese es el registro especial que también pueden obtener más información sobre él en nuestra página web. Pero otra manera de visibilizar los archivos es a través de los medios de comunicación. Entonces quisiera aprovechar la presencia de Gloria Castrillón para que ella nos cuente cómo cree que Colombia 2020 se podría vincular al Pacto por la Memoria. Gracias por la invitación. Colombia 2020 surgió hace 2 años con el propósito de demostrar que un medio masivo de comunicación puede aportar a la pedagogía y a ejercicios de construcción de paz. Esto nace en El Espectador y es continuidad, digamos, a un trabajo que la redacción viene haciendo desde el primer día de hace 130 años de existencia del periódico, pero queríamos hacer más énfasis en algunos temas, queríamos poner focos en unos temas, queríamos hacer más trabajo en el territorio, cosa que es bastante costosa, hacer los viajes para hacer los cubrimientos de la manera en que lo hemos venido haciendo,
quedándonos una semana en el territorio con la gente, durmiendo, estando con ellos allá para poder no hacer la reportería que usualmente hacemos desde los medios por el afán, por la falta de recursos, por el tema de seguridad que durante muchos años impidió que los medios cubriéramos el conflicto en su lugar de origen, sino que lo hiciéramos desde Bogotá o desde Medellín o desde Cali por teléfono. Entonces este esfuerzo pues requería un recurso importante que no teníamos, de tal manera que salimos a buscar recursos y la Unión Europea digamos consideró que este ejercicio de pedagogía era valioso y nos ha aportado un respaldo financiero muy importante con el cual hemos podido adelantar varias cosas, una desde el periodismo y otra desde actividades de pedagogía e insisto, construcción de paz. ¿Cuál creemos que ha sido el aporte de Colombia 2020 en esta existencia, y no solamente de Colombia 2020, sino de todos los medios de comunicación? Pues aquí ya todos han mencionado, todas las organizaciones han mencionado cómo el archivo de prensa ha sido tan indispensable para hacer su trabajo, así que no voy a ahondar en eso, que sabemos cómo, digamos, la importancia de que lo que los medios registremos termina siendo obviamente parte de la historia oficial y no oficial de lo que sucede en un país como el nuestro. Pero digamos que además de ese trabajo que se ha venido haciendo y del cual de pronto no fuimos conscientes, CODES hace ahorita un reconocimiento de que nunca fue consciente de, o por mucho tiempo no lo fue, de la importancia que era su trabajo y su archivo. Yo creo que los medios de comunicación tampoco lo fuimos, durante muchos años, décadas enteras. No fuimos conscientes que lo que escribíamos podía ser consultado 20, 30 años después o unos años después y que iba a poder ser prueba en una instancia institucional para probar un hecho victimizante, y todo esto que sucedió a partir de la ley 1448 pues nos sorprendió a todos, incluso los medios de comunicación. Creo que el ejercicio de hacer ese, no sé, como esa concientización del valor de la información de los medios de comunicación para que seamos un propósito de archivo para la memoria es más bien nuevo. Pero eso no significa que no lo hayamos venido haciendo, así no hubiera sido de manera consciente. ¿Qué ha venido haciendo Colombia 2020 un poco desde este trabajo? La intención de visitar territorio, de no hacer nuestra reportería nunca en ciudades capitales, ni siquiera intermedias, sino de ir a la vereda y buscar a través de las organizaciones sociales con las cuales los medios masivos de comunicación rompimos lazos que fueron muy débiles o que tal vez nunca existieron, y cuando existieron se rompieron por todo el tema de polarización. Ya sabemos que tuvimos pues 2 gobiernos, 8 años seguidos en los cuales se criminalizó a las organizaciones sociales, se les estigmatizó, como también a los periodistas y a muchos líderes políticos. Esa estigmatización, siempre he dicho yo, hizo que se rompieran esos lazos entre las organizaciones sociales y los medios de comunicación, sobre todo los masivos que estamos con presencia fuerte en Bogotá y poca presencia en el territorio. Empezamos a recuperar estos lazos para hacer reportería, insisto, in situ, y lo que consideramos es que nosotros sí estamos haciendo o pretendemos hacer un ejercicio de memoria todos los días con cada una de las historias que se escribe. ¿En qué hacemos énfasis? En recordar lo que pasó. Así querramos hoy ir a construir y hacer visible una historia de construcción de paz, hay que volver sobre los hechos, así hayan pasado antes, así se hayan relatado antes. Y lo que descubrimos es que las comunidades quieren seguir hablando del tema, es decir, no importa que haya pasado hace 20, hace 30, no importa que ya haya sido documentado por los medios de comunicación, quieren volver a recordar y quieren que se les recuerde. En este ejercicio, digamos, intentamos ser muy cuidadosos, siempre tener nombre, apellido, reconstruir una identidad que muchas veces se ha estado perdiendo por el conflicto, y la identidad pasa por reconocer sus sitios, por muchos sitios que la guerra les arrebató y que hoy están recuperando, como se recuperan los ríos que fueron cementerios vivientes durante la guerra, como se recuperan las canchas de fútbol, como se recuperan las escuelas y colegios de los que se apropiaron los grupos armados, tanto legales como ilegales. Esa recuperación intentamos siempre hacerla, o sea, los lugares donde la comunidad se reunía y que fueron escenarios de guerra o que perdieron porque estuvieron después sembrados de minas, el recordar los cultivos que muchas veces perdieron y que no pudieron volver a rescatar, el mostrar que no se afecta solo a una persona o una familia, sino que cuando se afecta a una persona y se afecta a una familia, se afecta a una comunidad y se pierden muchas cosas en una comunidad y la gente no quiere olvidar lo que la comunidad perdió por la guerra e intenta recuperar. Entonces creemos que el ejercicio diario de hacer este
este recorderis y de reconocerle a las comunidades estas cosas que les han sucedido durante la guerra, ayudan a hacer memoria. Eso creo que es un ejercicio cotidiano. Concretamente sobre este pacto. Bueno, pues ya hemos venido todo el tiempo, tenemos al Centro Nacional de Memoria Histórica como un gran aliado, como una gran fuente, pero específicamente con este Pacto por la Memoria hablamos de algo que está en construcción, estamos ya en el primer piloto y es crear algo que se llame justamente Archivos para la Memoria, y yo quiero ponerle un apellido y una frase que se llame Para no olvidar. ¿Cuál es el sentido? Recuperar parte del archivo del periódico. Yo aquí tengo que hacer un reconocimiento que a lo mejor ustedes no saben. Nosotros no tenemos nuestro archivo digitalizado. Entonces, ellos sí lo saben porque han sufrido y han padecido. No voy a entrar aquí en las razones por las cuales el archivo del periódico no está digitalizado, 130 años de historia que pueden estar en peligro de perderse, etcétera, etcétera. Pero esa es la realidad que tenemos. Y lo que podemos hacer hoy es empezar a hacer un ejercicio de rescate de alguna manera. ¿Qué estamos haciendo o pensábamos hacer con el Centro Nacional de Memoria Histórica en este momento? Es tomar algunas fechas, digamos, conmemorativas de hechos trágicos del conflicto. No alcanzamos a hacerlos a todos porque es prácticamente imposible, pero ir recordando fecha por fecha de algunos eventos trágicos, simbólicos que hay que recordar. Vamos a bucear en nuestros archivos del periódico, cómo se empezó a registrar ese hecho, cómo se siguió registrando, cómo fue avanzando, y esto contrastarlo con la información que tiene el archivo para la memoria o el archivo que tiene el Centro Nacional de Memoria Histórica. Esto es un trabajo de periodismo cruce investigador social del Centro de Memoria. Insisto, estamos empezando, no hay todavía un producto final para mostrar, no es fácil a veces encontrar cómo operativamente hacerlo, pero ya lo estamos haciendo. Empezamos con un primer ejercicio sobre la masacre de Tacuello, que justamente por estas épocas empezamos a conmemorar un año más, son 160, 164 muertos en una de las peores épocas del país, 1985, en el cual al final de ese año, pues bueno, sucedieron muchísimas cosas trágicas en el país y siempre nos acordamos o conmemoramos o recordamos el Palacio de Justicia y Armero, pero raras veces recordamos a los 164 campesinos que murieron en esa masacre, que es recordada creo que por todos los historiadores como la más grande del país. Ese es un primer ejercicio, estamos haciéndolo, pero lo que queremos es poner a nuestra disposición un equipo periodístico que se dedique a hacer este buceo por la información del periódico, rescatar esas publicaciones del periódico, hacer un trabajo, digamos, de cruce de información con los investigadores del Centro Nacional de Memoria Histórica y hacer reportajes que estén recordando esas fechas que no se pueden olvidar. Y solo, digamos, otra acotación, Colombia 2020 tiene una sección dedicada a Justicia para la Paz y dentro de Justicia para la Paz tenemos una sección que se llama Memoria. Esto es para contarles lo importante que para nosotros sigue siendo este tema, así que todos los días, en todas las semanas hay información, estamos yendo, insisto, a territorio, recordar recordar la mayor cantidad de hechos que afectaron a una población, etcétera. Por allá atrás está Santiago Martínez, que es el editor de esa área de Justicia para la Paz, a la cual también le estamos dedicando un espacio al tema de desaparecidos y también tiene un espacio especial para la Jurisdicción Especial para la Paz o lo que quede de ella después de estos trámites. Y bueno, por ahora lo dejo ahí, gracias. Muchas gracias, Gloria. Bueno, ha sido muy interesante ver cómo todos estos archivos empiezan a relacionar, cómo las organizaciones usan la prensa y la prensa usa la información de las organizaciones. Y aquí nos acompaña un periodista que dicta una cátedra de investigación periodística con archivos. Además es el director de Verdad Abierta y nos puede hablar de esa relación entre archivos y periodismo. Él me pidió hablar de último. Entonces, sí quisiera pues terminar el conversatorio preguntándole cómo Verdad Abierta podría ser parte del Pacto por la Memoria. Bueno, buenos días. Hablar de último tiene su ventaja, uno ya ha escuchado a todo el mundo, saca los apuntes pertinentes, no se repite, pero yo quiero ser muy breve en esto, y es como responder la pregunta de cómo llega verdadabierta.com a
este pacto. Verdad Abierta, digamos que llegó a este pacto hace 9 años, porque justamente Verdad Abierta se construye como herramienta de memoria para que los periodistas tuvieran elementos de contexto y pudieran cubrir con asertividad lo que hace 9 años empezaba con la aplicación de la Ley 975 de Justicia y Paz. Esa fue la vocación de Verdad Abierta, y quería ser entonces esa herramienta de contexto para que cuando los jefes paramilitares llegaran ante estrados judiciales tuvieran como elementos de análisis y de contexto suficientes. Entonces podemos decir con cierta satisfacción que este momento de hoy es, digamos, para también lo que hemos trabajado en el sentido de haber aportado durante 9 años y seguir aportando durante muchos años más en un ejercicio de memoria desde el periodismo de investigación, que es, digamos, nuestra fortaleza, con aliados nacionales, con aliados internacionales, con la satisfacción de que cuando vemos un informe del Centro de Memoria hay sendas referencias a nuestros artículos. Entonces creo que eso le llena a uno de satisfacción. Lo mismo de que cuando vemos una sentencia de tierras hay artículos citados por los jueces o en Justicia y Paz. Entonces digamos que pensamos que hemos hecho bien la tarea de hacer un ejercicio periodístico riguroso. Pero ¿cómo llegamos al pacto? De varias maneras. Somos firmantes de este registro. Eso significa que al Centro de Memoria llegarán los más de 6.700 artículos que hemos escrito durante estos 9 años de trabajo periodístico, llegarán con todos sus soportes, porque si ustedes conocen Verdad Abierta, ahí van linkeados las sentencias, informes. Entonces hemos puesto al servicio de este registro todo nuestro material periodístico como un aporte sustancial a todo este movimiento de memoria. Pero adicional a eso, creemos que el periodismo tiene que seguir produciendo, ¿cierto? Y para eso estamos muy cerca de dar a luz un proyecto que en lo personal ha sido como un sueño, porque lo vengo liderando desde hace como 4 años, y el proyecto, por lo menos ya le tenemos nombre, se llama el proyecto Guerra Sorda, del cual Gonzalo Sánchez va a ser uno de sus protagonistas. El proyecto Guerra Sorda es… De hecho ya lo entrevistaron, Sí, sí. El proyecto Guerra Sorda es un repositorio digital que tendremos en nuestra página web en alianza con el Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia, para subir allí por lo menos 6 o 7 mil archivos de organismos de seguridad del Estado de los años 60 y 70. Esos archivos de los organismos de seguridad del Estado que tienen, por ejemplo, seguimientos a Gonzalo Sánchez cuando salía de su casa, iba al aeropuerto y se subía a un avión y se iba a estudiar a Rusia. Tenemos documentos que muestran cómo los investigadores o los tiras, que llamaban en aquella época, lo seguían hasta el aeropuerto y daban las señas de… Entonces ese tipo de documentos los tenemos. Entonces lo que vamos a hacer es, hemos creado un repositorio digital, lo mandamos a hacer exclusivamente a nuestro gusto, por eso se ha demorado un poco, y pensamos ir subiendo esos archivos y, como la historia de Gonzalo, irlas contando, buscar sobrevivientes de esos archivos, buscar gente que ha sido referida y preguntarles si sabían de eso, si sentían perseguidos. Hemos sacado de hecho ya hay un primer producto anticipatorio, y es que el Consejo de Redacción acaba de lanzar un libro con 12 historias sobre todos estos temas de memoria, y uno de los artículos, que se llama El fin de un hombre bajo observación, son todos los seguimientos que se le hicieron al diputado Gabriel Jaime Santamaría de la UP, que es asesinado en 1989 en el recinto de la Asamblea de Antioquia. Nosotros en esos registros que hemos estado revisando encontramos que estaba bajo observación desde 1969, cuando era activista de la Universidad de Antioquia y activista de la Universidad Autónoma Latinoamericana. Entonces digamos que ese libro trae el primer producto ya
específico como artículo, citando esos artículos y mostrando cómo, preguntándonos por qué alguien que ya era seguido en el 60 muere por los paramilitares en los 80. Esas líneas de continuidad para nosotros son muy importantes y ese es lo que pretendemos con ese proyecto. Además, queremos incitar un debate nacional sobre los cambios a la normatividad que deben introducirse en este país para modificar leyes como la Ley de Inteligencia y Contrainteligencia, que será la gran barrera para la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad cuando entre a funcionar, porque es una ley bastante restrictiva en el acceso a los archivos de los organismos de seguridad del Estado. Entonces, a través de ese proyecto queremos un poco incitar una discusión sobre qué tan válido es o no discutir esa ley, modificar esa ley y mirar qué va a pasar con esa discusión. Pero lo queremos hacer desde el periodismo, no desde el debate político, sino mostrando con evidencias que hay unos documentos, que unas personas perseguidas, que unas personas perseguidas fueron asesinadas y que uno no entiende cómo alguien que fue perseguido desde el 60 muere asesinado por los paras en el 80, lo que significan, insisto, unas líneas de continuidad. Para nosotros ha sido muy importante también, y aprovecho que conozco, porque ya lo había escuchado, pero no lo conocía personalmente, al profesor Pablo Viñolo, porque Verdad Abierta está vinculado a 2 proyectos académicos con el IEPRI de la Universidad Nacional y con otro grupo que lidera el profesor Pablo Viñolo y otro grupo sobre memoria y archivos. Nosotros creemos que tenemos como la capacidad también y buscar escenarios académicos, porque desde nuestro ejercicio investigativo hemos venido aportando a reflexiones. Entonces estamos con un proyecto con Fabio López de la Roche, analizando cómo fue, por ejemplo, cubierto el tema de los informes de Comisión de la Verdad una vez se produjeron en varios países del mundo. Verdad Abierta tiene a su cargo hacer una reflexión sobre Guatemala. Y acabamos de presentar otro proyecto que reflexiona específicamente sobre archivos y memoria y estamos esperando que la Universidad Nacional nos lo aprueben. Próximamente tendremos buenas noticias. Entonces, vamos como entrando a diferentes escenarios que creemos que son muy valiosos. Pero Verdad Abierta también, y ya quiero finalizar con esto, Verdad Abierta también quiere exigirle al pacto, ¿cierto? Está bien, nosotros somos firmantes del pacto, apoyamos un pacto por la memoria, pero queremos que el pacto también tenga responsabilidad. Y a nuestro juicio, el pacto, yo pensaría que este pacto tiene que servir para construir patrones de responsabilidad política en violaciones de derechos humanos. Yo creo que el ejercicio de una memoria responsable tiene que ser el ejercicio que derive en la identificación de responsabilidades políticas y uno siempre sueña como periodista en que su trabajo derive en responsabilidades penales, pero quedémonos en las políticas. Yo creo que un pacto como estos tiene que tener un fondo sustancial y es que todo lo que nosotros aportemos identifique esos patrones, ¿cierto? No creo que la memoria por la memoria, y yo en eso siempre he sido muy, muy crítico, la memoria, por el recuerdo, por recomponer las cosas anteriores a cómo dejó la guerra, está bien, pero también tenemos que identificar quién ocasionó esos daños, quién produjo las desapariciones, cuál fue la política de destrucción masiva de organizaciones sociales, cuál fue el patrón que condujo a los falsos positivos. Si un ejercicio de memoria no avanza hasta allá, creo que nos quedamos muy en el recuerdo y creo que en ese sentido, desde Verdad Abierta, aspiramos a que este pacto también sea un ejercicio responsable de identificación de patrón de responsabilidades políticas, porque si no, insisto, creo que le faltaría una pata a la mesa. Así llegamos al pacto desde Verdad Abierta. Muchísimas gracias, Juan Diego.
Nos quedan unos minuticos para preguntas. Como les decía, nosotros tenemos a personas que han sido muy valiosas, que nos han donado sus archivos en el archivo virtual, o personas con las que hemos empezado procesos de trabajo. No sé si alguien quiere decir algo, tiene alguna pregunta o quiere hacer su vinculación o quiere decir cómo cree que se puede vincular al Pacto por la Memoria. Buenos días. Buenos días. Eso, con ánimo. No me gusta hablar de atrás para que la gente no haga fuerza un poco con la nuca o el cuello. Bueno, compañeros, desde Bojayá les mandamos o les doy un fraternal saludo en medio de este frío. Mi nombre es Juber Palacios Córdoba, hago parte del Comité por los Derechos de las Víctimas del municipio de Bojayá. Nosotros, como comité, somos aproximadamente 18 personas, de una u otra forma conformado por hombres y mujeres, pero como somos un municipio multiétnico, también está conformado por indígenas. Nosotros ya hacemos parte un poco del Pacto por la Memoria. Nosotros como comité venimos trabajando varios temas, como es la reparación colectiva e individual, como es nuestro lugar de memoria, como es el Cristo negro mutilado, como es el tema de la paz y la reconciliación, como es el tema de la exhumación, como es el tema de las excusas públicas del Estado y como es el tema del primer acto de responsabilidad que hizo la FARC en Bojayá. En cuanto a las exhumaciones, nosotros como comité hicimos la recolección de información ante mortem, información que ya fue entregada en plenitud al Centro Nacional de Memoria Histórica. Cuando nosotros tomamos la decisión de exhumar, fueron por varias razones. Razones porque nunca se garantizó el derecho a participar de las víctimas en las primeras exhumaciones que se realizaron en el 2002. Segundo, de que los cuerpos estaban inhumados o enterrados en la parte más baja del cementerio, que cada vez que crecía el río Atrato, nuestros cuerpos bañaban o se mojaban o se inundaban. Tercero, de que la Fiscalía, en conjunto con Medicina Legal, nunca nos dio una explicación más allá de cualquier certeza o más allá de cualquier duda razonable, el paradero de los neonatos o neonatos que nacieron o que estaban por nacer ese día en la iglesia. Cuarto, otras las razones fundamentales de que nunca se hizo una entrega de manera individual, sino que se hizo una entrega colectiva y fue a la alcaldía municipal. Otra razón o quinta fue que teníamos alrededor de 6 personas desaparecidas. Y una razón suficiente y de peso de que nunca nosotros, después de 16 años, hemos podido realizar el denominado o el llamado duelo, que es llevar nuestros muertos a descansar en paz, es decir, subirlos al cielo. Pero todos esos procesos lo hemos venido registrando y lo hemos venido documentando como comité y como comunidad. De hecho, este pacto por la memoria tiene que traer una garantía de no repetición, como lo dijeron, pero también tiene que traer una garantía más de justicia. Tiene que traer algo súper importante, tiene que traer garantía de reparación a las víctimas. Este pacto por la memoria tiene que traer cada día mucho más verdad. Este pacto por la memoria tiene que acabar con la discriminación. Este pacto con la memoria tiene que acabar con el señalamiento. Pero por aquí, por esta mesa, se decía algo súper importante, que debe haber garantía a la información, es decir, proteger la información. Pero ahí lo que llamamos parco y escueto. También debe haber garantía o protección a la fuente que da la información. Para nosotros, como bojayaceños, ya hacemos parte de este pacto por la memoria y cada día, así como Bojayá produce plátano, yuca,
banano, cacao, entre otros productos, así mismo Bojayá produce paz. Y así como hemos venido produciendo paz y la hemos venido exportando a nivel nacional, a nivel internacional, creo que Bojayá asume hoy el compromiso de exportar nuestra memoria a nivel nacional y a nivel internacional. Porque en Bojayá no únicamente ha pasado lo que Colombia conoce como la masacre de Bojayá, sino que han sucedido cantidades de hechos victimizantes antes, durante y después de la masacre. En la reparación colectiva tenemos ya 3 sujetos de reparación: Bellavista como cabecera municipal, los 19 consejos comunitarios y las 32 comunidades indígenas, donde la misma comunidad ha identificado cuáles son sus hechos victimizantes, cuáles son los daños que ha sufrido a raíz del conflicto armado colombiano y cómo quieren ser reparados. Aproximadamente 50 hojas, que es súper importante que también el Centro Nacional de Memoria Histórica conozca toda esta información. No me voy a hacer muy extenso, pero quiero decirle una frase que es muy bonita: si quieren ver lo que nunca han visto, hagan lo que nunca han hecho. ¡Viva el Pacto por la Memoria! No sé si alguien más. Hola, buenos días. Muy puntualmente. Soy Diana Sánchez de la Asociación Minga. También hacemos parte del Pacto por la Memoria. Creo que fuimos uno de los primeros que nos subimos porque nos pareció que era sencillamente audaz que nos juntáramos la versión oficial y la no oficial para generar hacia futuro una mezcla de la lectura de los hechos de muchos sectores. Y nos parece que es estratégico que en este pacto esté la mirada institucional. De alguna manera el Centro Nacional de Memoria hace parte de una institucionalidad construida, de un gobierno, de un Estado, que ojalá perdure, que sea estatal y no vaya a ser gubernamental. Ese es el temor que escucho. Que esté la academia, que esté la sociedad civil clásica, digamos ONG de derechos humanos, viejas que somos, pero también las organizaciones de víctimas, pero también los medios de comunicación. Sin embargo, un temor que visualizo acá es que así sea amplio el espectro, faltamos demasiados en este pacto. De hecho, creo que estoy viendo que faltan ONGs de derechos humanos, que tenemos guardada mucha información y que quizás por desconfianza o porque todavía no tenemos no avisoramos la importancia de que estos archivos queden registrados en la memoria. No importa que sea una institución oficial, por el contrario, el valor es que sea una institución oficial con la mirada también no oficial de todo lo que nosotros recogimos en estos tantos años. Eso creo que es lo más valioso, porque si es una mirada solo institucional por un lado o solo no oficial por el otro lado, las dos tienen su grado de ilegitimidad para los otros, ¿sí me entienden? Entonces creo que llegar a otras organizaciones que todavía tienen temor de entregar la información que ya finalmente pasó, o sea, todas las víctimas, los asesinados ya están muertos, o sea, eso es una memoria que ya se debe recoger, que se debe reconstruir, etcétera, pero que tenemos que quitar el miedo de poner toda la información en lo oficial, y me parece que es excelente que lo abramos o que insistamos a otras organizaciones a que se sumen a este pacto por la memoria para que no lo vayan a tumbar los próximos gobiernos o instituciones del futuro. La importancia de este evento de hoy tiene un mensaje para los comunicadores, los periodistas, las facultades y los comunicadores nuevos, sobre esa tremenda responsabilidad que tienen en la construcción de una memoria posterior, Gloria. Así uno en el momento en que está haciendo la versión de un hecho no es consciente de eso. Y como decía el señor de Bojayá, uno confía en las fuentes y le crea las fuentes, pero las fuentes también pueden tener sesgos e intereses. Y posteriormente, gracias a toda esta tecnología que existe hoy, es que se esclarecen las cosas. Pero esta memoria debe contribuir, insisto, y ser mensaje para la construcción de una verdad sobre lo que nos pasó, nos está pasando y hacia el futuro, que también es incierto, no sabemos. Muchas gracias a todos, muy amables.
Bueno, dos palabritas nomás. Yo creo que después de haber escuchado todas las presentaciones y motivaciones de la adhesión a este pacto, nos hubiera gustado conversar muchísimo más sobre muchos temas que quedaron ahí. Yo tenía, por ejemplo, una pregunta que la dejo, no es para responderla ahorita, sino porque me llamó la atención, no sé si fue por pura coincidencia esto de los casi 25 años de las organizaciones que estaban presentes, y eso me dejó una inquietud. La pregunta por el cierre, porque hablamos de cierre, de organizaciones que han cumplido un papel fundamental en la historia del país, de la documentación del conflicto armado en el país, de la defensa de los derechos humanos, etc. Y yo sé que más allá de explicaciones que tienen que ver con el conflicto, hay otras explicaciones de financiación, de movidas distintas de la cooperación internacional en la dirección de sus discursos, de sus recursos, etcétera, etcétera. Pero creo que hacen parte también, sobre ellos debería reflexionarse, hacen parte también del porqué de la crisis, de los procesos mismos de documentación. Es decir, que no entra solamente como tema el conflicto armado. Hay muchas otras cosas que tienen que ver con gestión pública, con gestión administrativa, con procesos que se generan más allá de lo que nosotros vemos y de nuestro propio control. Bueno, lo dejo simplemente ahí. Bueno, creo que quedaron unas ideas muy marcadas a las cuales les debemos prestar atención. Una es que no se trata aquí simplemente, tal vez decía yo también al inicio, de proteger lo que ya está ubicado, lo que ya está procesado, lo que ya está guardado, sino que aquí hay unos compromisos muy importantes sobre el uso. Yo creo que estos compromisos sobre el uso son muy importantes para dar satisfacción a los temores también de muchas de las organizaciones de derechos humanos que tal vez todavía no se hayan aproximado a este proceso. Y hay que hacer visible, yo sé que el centro ha trabajado sobre esto y que hay unas cláusulas de confidencialidad muy específicas ya sobre esto, está bastante reglamentado, pero tal vez no suficientemente conocido. Entonces, para que el pacto se pueda ampliar, hay cosas que sabemos que tienen altísima sensibilidad, como esto de la confidencialidad del manejo de la información entregada para que el pacto se pueda ampliar. Segundo punto ligado a eso, que también fue enfatizado, la necesidad de los repositorios internacionales. Sí, yo creo que lo que se está gestando aquí es, sí, como una especie de fuerza colectiva que se compromete a estar vigilantes sobre lo que pueda pasar. Y yo creo que es muy importante el momento en el que esto nace. Que, digamos que no nos cogió la tarde, lo hubiéramos podido hacer hace 20 años, aquí entendimos por qué no le dábamos muchas veces la importancia que ahora reconocemos. Me pareció muy interesante la observación de alguien acá, que descubrimos la importancia, tal vez tuviste tú, la importancia precisamente en la medida en que otros la veían como peligrosa la información, descubrimos la importancia de la información. Pero bueno, creo que estamos a tiempo, creo que estamos en un momento político complicado, un momento institucional en donde se van a definir muchas cosas con el manejo de la información, lo que está pasando con la JEP, lo que puede pasar con la Comisión de la Verdad, son ya alertas sobre la necesidad de tener recursos colectivos asociados, Estado, una institución como esta, Estado y organizaciones sociales que se comprometan a mantenerse vigilantes y alertas sobre el tema. Entonces, diría yo que lo que estamos construyendo aquí, de alguna manera, es un bloque de alertas tempranas para la protección de la memoria y la verdad en el país. Y bueno, finalmente, sí, yo creo que frente a la inquietud que se planteaba acá, que no hay suficiente presencia de organizaciones de derechos humanos, pues es que aquí no estamos cerrando el proceso. Aquí lo que hemos es anunciado públicamente la voluntad de iniciar un proceso en el cual mientras más organizaciones, y o sea, sean muchas organizaciones sociales y de derechos humanos, se sumen, mayor es la capacidad de protección que vamos a desarrollar. Es decir, yo creo que el mensaje fuerte es, puede ser tarde, pero yo creo que todavía es tiempo para generar este proceso colectivo, asociativo, de defensa de la información que se ha generado en el conflicto, en gran medida por las propias organizaciones.
Muchísimas gracias realmente a todos por haber aceptado esta invitación. ¿Tú quieres cerrar, Daniela? No, me han pedido el micrófono por acá. Bueno, mi nombre es Juan Carlos Betancourt y soy el subsecretario ejecutivo de la JEP, o de lo que quede de ella al final de la tarde. Yo quiero agradecer al centro, a todas las organizaciones que están acá sentadas. Me parece que este pacto reconoce el trabajo de todos ustedes como organizaciones sociales, del esfuerzo en los archivos. Eso me parece de fondo lo más importante de ese movimiento social, el reconocimiento del movimiento social y del proceso de archivos. Siendo coordinador de la justicia especializada en restitución de tierra hace algunos años, aquí se mencionó la información más importante sobre el despojo que tienen los jueces y los magistrados de restitución de tierras, en buena parte vino de las organizaciones sociales, de los informes periodísticos, de trabajo de CODES, de CSJ, de organizaciones regionales que han aportado información. Creo en ese sentido que en el caso de la Jurisdicción Especial para la Paz también será muy importante la información de las organizaciones sociales. Hemos venido hablando con algunas de las organizaciones que están acá como País Libre, otras que no están, que seguramente se sumarán a este pacto y que ya lo están haciendo en las regiones y en Bogotá, también suscribiendo acuerdos de confidencialidad sobre un punto que va a ser muy importante, y es los informes de la sociedad civil a la sala de reconocimiento de verdad y responsabilidad. Ahí hay un gran reto de las organizaciones sociales. Por primera vez la justicia va a recibir información y documentos organizados con la visión de la sociedad civil, y por eso estamos acá, porque queremos, suscribiendo este pacto, fortalecer la relación con las organizaciones y la relación con el Centro de Memoria Histórica, que ya tiene, pues desde el principio de la Secretaría Ejecutiva venimos trabajando con ellos. Me sumo a la preocupación de Juan Diego. No se trata solamente de memoria por la memoria. Para nosotros es muy importante que esa memoria se convierta en responsabilidades, y esa es nuestra función de cara a lo que viene construyéndose con la jurisdicción. Gracias. Bueno, yo quiero dar el micrófono a una persona más. Sé que tenemos muchas ganas de todos participar, pero creo que por el tiempo vamos a cerrar con esta última intervención. Buenos días a todas, a todos. Mi nombre es Hugo Sareva, lo hago parte de la Asociación Minga. Nacimos también en el 2002 y jurídicamente en el 93, perdón, en el 92 y en el 93. Bueno, primero agradecer al Centro Nacional de Memoria por el apoyo que nos han dado para organizar más técnicamente el archivo que nosotros desde el 2002 empezamos, el archivo cuando lo empezamos a organizar, y los primeros registros del archivo se crearon en una región, porque Minga es una organización territorial. Tiene un fondo muy grande y dos subfondos. Un subfondo es el nororiente colombiano y el otro subfondo es el suroccidente colombiano. Arauca, norte de Santander, Catatumbo, Valle del Cauca, Nariño, Putumayo. Esos son como los dos grandes fondos donde Minga tiene registros de archivos. Para resumir, después como de la misión de Minga, que es una organización que acompaña directamente a las organizaciones sociales en sus territorios, Minga tiene archivos emblemáticos en la historia del conocimiento de la verdad en Colombia. Hay muchos registros. Las personas que fueron a nuestro archivo pudieron evidenciar qué registramos ahí. Tenemos archivos sobre el caso del Palacio de Justicia, tenemos archivos de la detención de un funcionario que le hicieron a Carlos Pizarro, León Gómez, están manuscritos firmados por él. Sí. En fin, el mensaje son en dos sentidos. Primero, el pacto de la memoria para nosotros lo consideramos más de una entrega formal de unos documentos a manuscritos o digitales, es la entrega de la verdad no oficial que la hemos tenido encubierta. Cuando Dussel hablaba de la modernidad y del encubrimiento del otro,
es parte de lo que nosotros tenemos. Tenemos una verdad no oficial muy importante para el esclarecimiento de la verdad y la impunidad en Colombia, y tenemos que fortalecer la pedagogía por el Pacto de la Memoria para que otras organizaciones se sumen a este pacto. Lo otro, cuando leí el documento del Archivo por la Memoria y Paz del 2016 y 2014, creo, en la parte 3 del documento sobre protección, no encontré hay la protección de los archivos físicos, del archivo de papel, la protección, la conservación del papel, pero no encontré en el documento, de pronto no lo leí muy detenidamente, pudo haber sido la protección y la garantía para que realmente esos archivos en el tema y en el contenido político sean protegidos y tengan la garantía de esa verdad que estamos entregando. Y mi pregunta era, en ese sentido, y aquí ya el Centro de Memoria lo dijo inicialmente, ahí han hecho ya algunas acciones de gestión, y es cómo los custodios, podemos buscar unos custodios internacionales donde realmente esa documentación repose en buenas manos. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos y a todas por sus intervenciones. Sus palabras nos permitieron hacernos una idea de las diferentes maneras en que podemos vincularnos al Pacto por la Memoria. Si a ustedes se les ocurrió alguna otra, pues pueden comentarla también al finalizar con las personas del Centro Nacional de Memoria Histórica, y por eso queremos invitarlos a que se unan a este compromiso de una manera simbólica. Ustedes van a encontrar en la bolsita que tenía cada uno en sus asientos esta carpeta, y dentro de esta carpeta hay una hoja que se espera que sea la firma simbólica de este Pacto por la Memoria. Con esta firma ustedes nos autorizan a tocar a sus puertas, a buscar caminos conjuntos para que los archivos de derechos humanos sean protegidos y difundidos, y para que de esta manera se pueda aportar a la construcción de paz en Colombia a partir del conocimiento de nuestra propia historia. Por ahora queremos despedirnos de las personas que nos acompañaron a través del streaming, y a ustedes les agradecemos nuevamente por habernos acompañado en este evento el día de hoy. Muchísimas gracias a todos y a todas.